de una cosa que se llama pasta nuclear, que en el fondo es una forma divertida de llamar a los diferentes estados que se pueden dar en situaciones de materia degenerada, situaciones que todavía no entendemos bien, que es la forma de la materia, sobre todo la ecuación de estado de la materia en las enanas blancas y las estrellas de neutrones, que son situaciones que, como digo, todavía no entendemos bien porque ahí hay cosas como que la presión no es como en la materia normal, debida, pues, por ejemplo, a la temperatura a la que están los átomos de un gas, que eso ejerce una presión que hemos estudiado en termodinámica, sino que ya está más relacionada con efectos cuánticos. Por ejemplo, en las enanas blancas tenemos la presión de degeneración de que el principio de exclusión de Pauli impide que los electrones estén ocupando el mismo estado cuántico y eso produce una cierta presión que se opone al colapso de la estrella, ¿no? Eso, pues más o menos así a grandes rasgos, de forma muy general, más o menos se entiende, pero los detalles no, porque requieren cálculos que todavía no sabemos hacer muy bien. Y por eso, ya me acuerdo, fue cuando estuvimos hablando de las estrellas de neutrones, el mapeado de la superficie de estrellas de neutrones a base de medidas con este instrumento de rayos X que podía muestrear el pulso de rayos X al girar el pulsar, ¿no? Y se decía que, bueno, que ese instrumento podía aportar, o que ese tipo de medidas podían aportar información sobre el interior y la constitución de las estrellas de neutrones y la ecuación de estado, o sea, cómo se comporta esa materia degenerada en su interior. Y Alberto le había llamado la atención y nos lo había hecho notar en ese episodio que muchos de estos estados que se empiezan a calcular y a predecir de forma teórica, se les ha puesto nombre de pasta, de pasta de la de comer. Vamos, que hay cosas que se llaman gnocchi, que se llaman espagueti, que se llaman lasaña. Estoy seguro de que eso debe tener alguna razón para ser así y estoy deseando escucharla. La razón es muy sencilla, es que cuando la gente hace las simulaciones, encuentra que los... Bueno, voy a darte la razón y luego daremos un paso atrás para hablar un poco de cómo es la estructura de esa materia y entenderlo bien. Si Pero empieza por darme la razón, que eso es importante y me gusta que se enfatice, y luego ya dices lo que quieras. la razón es que cuando los núcleos se acercan mucho, los núcleos, como todos los sistemas físicos, pues son sistemas sometidos a un balance de diversas fuerzas, ¿no? Por un lado, los núcleos tienen la repulsión electromagnética interna entre sus propios protones, que se repelen entre sí, también la repulsión electromagnética entre dos núcleos cercanos, que también tienen protones y se repelen entre sí. Luego tienen la fuerza nuclear que mantiene unidos a esos nucleones dentro del núcleo. Tienen la tensión superficial del núcleo. Los nucleones que están en la superficie del núcleo tienen menos nucleones a su alrededor y por lo tanto el núcleo intenta que la superficie sea lo más pequeñita posible. El hecho de que los de dentro tiran fuerte de los que están fuera hace que la superficie del núcleo tenga que ser lo más pequeñita posible. Entonces, cuando la presión se hace muy grande y los núcleos se acercan mucho, el balance entre esas diversas fuerzas hace que ya no sea la mejor configuración posible un núcleo como los que hay en los átomos normales, sino que los núcleos empiezan a fusionarse, forman cosas más grandes, forman como macronúcleos, si quieres llamarles, o núcleos continuos muy grandes, en los que esas fuerzas se balancean de la manera apropiada para dar lugar al estado más estable. Y se van atravesando diversas formas geométricas de estos macronúcleos, que son las que recuerdan a los platos de pasta, ¿vale? Entonces, antes de explicar cuáles son estas formas geométricas, si no te importa, yo me gustaría contar otra cosa que aprendí cuando estudiaba esto y que me pareció bastante divertida, que es que en el núcleo de las... O sea, todo lo que estamos hablando y prácticamente todo lo que vamos a hablar es para estrellas de neutrones. Pero hay una cosa que afecta también a enanas blancas, que es que en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones hay una fase sólida de núcleos. Y ese sólido nuclear se debe a que... es que es muy gracioso. O sea, normalmente los sólidos se forman porque los electrones terminan rodeando los diversos núcleos y estableciendo entre ellos una distancia que es la distancia más estable. Es la distancia en la que la energía de esos electrones se minimiza, ¿vale? Bueno, pues en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones, los átomos están extremadamente ionizados
y las fuerzas entre ellas ya no se deben a esos electrones. Pueden conservar algún electrón alrededor, no tienen por qué haber perdido todos, pero ya no son enlaces químicos. Esos sólidos ya no se forman por química. ¿Por qué se forman? Por una cosa súper divertida. Pues porque los núcleos se están moviendo y se repelen entre sí. Y llega un momento que si se acercan demasiado a otro núcleo, esa repulsión hace que se alejen muchísimo. Pues bueno, si se supera cierta condición que ahora diremos, lo que hacen los núcleos es establecerse en el espacio lo más lejos que puedan unos de otros, para minimizar la repulsión que sienten entre ellos. O sea, ya no es hacer máxima la energía de ligadura de los electrones, no, es hacer mínima la repulsión, por favor. Porque distanciamiento social nuclear. Totalmente, es totalmente eso. Y lo único que te hace falta para llegar a esa situación, en realidad es muy lógico, es que la repulsión electromagnética entre los núcleos sea mayor que la energía cinética típica entre ellos. En el momento en que la repulsión vence a la energía cinética, pues ya se forman esta especie de estados ordenados en los que se minimiza la repulsión y que se llaman cristales de Wigner. También a veces se les llama cristales de Coulomb, porque es la repulsión de Coulomb la fuerza principal en ellos. Claro, si los núcleos se están moviendo muy deprisa, pues la repulsión al final les va a dar igual. Pero en estos sistemas que están tan comprimidos, llegan a estar en estados degenerados, que es lo que tú has dicho, que es que tratan de ir al estado de mínima energía para ocupar muy poco espacio y poder estar muy, muy comprimidos, poder estar muy juntos todos los núcleos. Claro, para hacer eso necesitan perder velocidad. Pierden velocidad, se ponen lentos. Y claro, si se ponen lentos, la repulsión electromagnética pasa a ser más relevante. Y entonces es cuando se forman estas fases sólidas, o se cree que se forman, claro, no se han observado de manera directa, se cree que se forman estas fases sólidas en el núcleo de las enanas blancas y en la corteza de las estrellas de neutrones. Claro, la gravedad es diferente en una y otra. En una enana blanca necesitas irte al centro, en una estrella de neutrones te basta con estar en la corteza, porque la gravedad es mucho más intensa y hace que esta pérdida de energía cinética suceda antes. Y me pareció muy divertido, yo había pensado que las enanas blancas eran sólidas también. No es así. Quiero decir, la corteza, la parte superficial. No, es un líquido. La parte superficial de una... Vamos, se cree que es un líquido, lo de siempre, ¿no? La parte superficial... No, si tú dices que es un líquido, es un líquido. Yo es lo que... Bueno, a ver, es lo que yo he leído en los papers de gente que sabe de esto, ¿vale? Esta gente describe el manto de una enana blanca como un líquido de iones y un gas degenerado de electrones. O sea que entiendo que un líquido con gas, es más como una gaseosa. No, lo que quieren decir es que los electrones ya están degenerados, o sea, los electrones ya han perdido gran parte de su energía cinética para ocupar un espacio el menor posible, mientras que los iones... Se habla de la presión de electrones degenerados en las enanas blancas. Se habla de los electrones degenerados, sí. Eso es. Los electrones parece que lo pierden antes por motivos que yo ahora mismo no tengo claros, porque no he logrado entender esa parte. Pero en el manto de la enana blanca, los iones aún tienen energía cinética suficiente para estar en un estado líquido, entre comillas, en el que todavía no forman estos cristales de Wigner, todavía se mueven bastante y no estoy muy seguro de cuál será la diferencia entre un líquido y un gas en esa situación, porque claro, es una presión gigantesca, pero bueno, digamos que es un líquido porque nos creemos lo que dice esta gente que es muy lista. Curioso. Un líquido con un gas disuelto. O sea, sí. Realmente hacía la broma de la casera, pero igual es un poco eso, solo que a muy alta presión. Es que ni siquiera es disuelto, porque cuando tú tienes una disolución, hay cierta... el disolvente y el soluto están en términos de igualdad. O sea, el soluto se coloca entre medias de las moléculas del disolvente, ¿no? Y de alguna manera estas lo sostienen y mantienen al soluto separado de otros solutos para que no cristalice, forme un sólido. Aquí no es lo mismo. Aquí toda la materia está muy comprimida. Entonces los electrones van por su cuenta, pierden su energía cinética y se forman este estado degenerado. Los iones no pierden todavía toda su energía cinética, pero se van moviendo como... No prestan mucha atención a los electrones. O sea, es suficiente su velocidad como para que no van capturando electrones por ahí, digamos. Curioso. O sea, es como si los electrones formaran el armazón que evita que continúe el colapso gravitatorio y en medio de ese armazón hay un fluido de iones. Exacto. Eso es por lo menos lo que yo entiendo. Qué cosa más curiosa. Vale. Debo reconocer que mi conocimiento de la física del sistema no llega mucho más profundo que esto, pero
me tiene sentido en la cabeza. Vale, a mí me vale porque no tenía ni idea de estas cosas. Siempre había imaginado que eran básicamente cristales con una atmósfera alrededor. A mí me Esto parece es- muy guay porque casi nunca nos hablan de esto. O sea, nos dicen, Mm, sí, bueno, las enanas blancas, todo muy denso, tal y cual. Bueno, y las estrellas de neutrones más denso todavía. más todavía. Y nunca nos dan detalles en ese sentido. Entonces está bien. Bueno. Y luego entonces las estrellas de neutrones ya sí tienen una corteza sólida. Ujú. Bueno, tienen en realidad una especie de líquido que ocupa muy poquito, que ocupa no sé cuánto, si 10 centímetros o algo por el estilo. A ver, lo tengo aquí. En la parte externa tienen, a ver, que aumente esto que estoy muy mayor. En la parte externa tienen lo que esta gente llama un océano, que es, de nuevo, iones con un gas de electrones degenerado, ¿vale? O sea, es el manto de la enana blanca, es lo que llaman un océano, y es muy poquita cosa, es, no sé, unos cuantos centímetros o unos cuantos metros, como mucho, porque claro, es un material súper denso. Luego, en cuanto bajas ya un poquito, la presión es suficiente para que los iones pierdan su energía cinética y se forme este cristal de Wigner, ¿vale? Y ya tienes una corteza sólida en la estrella de neutrones. Por cierto, hay una cosa que no hemos dicho, que es que, aunque la llamamos estrella de neutrones, no está formada solo de neutrones, que eso es algo que hay que aclarar. O sea, en las estrellas de neutrones se supone que lo que ocurre es que llega un momento en que la materia está tan comprimida que los protones llegan a combinarse con los electrones, escupen un neutrino y se forma un neutrón. Porque ese neutrón va a ocupar menos que la combinación de protón más electrón, ¿vale? Pero eso no sucede en toda la estrella de neutrones. Eso sucede a partir de ciertas capas interiores de la estrella de neutrones. En ese océano inicial tenemos neutrones normales, los neutrones que hay dentro de los iones. No hay nada muy especial. Luego, en la parte sólida que hay debajo, tenemos un cristal de iones con el gas degenerado de electrones. También los neutrones normales, nada del otro mundo. Pero ahora, si ya bajamos un poquito más, entonces ahí ya empezamos a notar cosas. Si ya bajamos a lo que se llama la corteza inferior, ahí vemos que algunos protones empiezan a combinar con electrones y se forma un gas de electrones y también un gas de neutrones junto con este cristal de iones, ¿vale? Ya empezamos a ver ahí una composición muy rica, cada vez más rica en neutrones. Y cuanto más para abajo te vas, más rica en neutrones es. Hasta que llegas al núcleo de la estrella de neutrones, que es donde la práctica totalidad de los protones se van a combinar con los electrones y vas a tener un fluido de neutrones. Es curioso, el núcleo de la estrella de neutrones es líquido, la corteza es sólida, al menos según todos estos cálculos. Y hay unas diferencias de composición brutales, ¿no? Porque el núcleo es solo neutrones y en la corteza lo que dominan son las interacciones entre los iones, ¿no? No composición química, composición nuclear. O sea, Efectivamente. en un sitio hay neutrones, en otro hay protones. O sea, me ha explotado la cabeza con todo esto. No tenía ni idea de nada de esto. Claro, yo cuando estudié era lo que dices tú. Una blanca es una cosa, parece que es, no sé, me lo imagino una bola blanca sostenida por presión de electrones y un sólido, prácticamente con una atmósfera, ¿no? No, nunca vimos los detalles y nunca había leído sobre los detalles de cómo es luego eh, la composición interior de estos objetos, ¿no? Me parece fascinante. Sí, es muy guay y entiendo que debe de ser extremadamente difícil de estudiar observacionalmente. Y a lo mejor por eso tampoco se le da una gigantesca relevancia, ¿no? Porque no tienes como observables súper claros, en plan de mira esto y estarás viendo la composición de la corteza interna de una estrella de neutrones. O sea, son todos simulaciones que a lo mejor hasta los años... O sea, los primeros papers de pasta nuclear, de la que vamos a hablar ahora, son de mediados de los 80. Entonces, seguramente hasta los 90 no se podían hacer simulaciones a una escala grande, ¿no? Porque las primeras simulaciones siempre son como mucho más pequeñitas. Así que, digamos, es una disciplina relativamente nueva y muy teórica, poco observacional, creo yo. Debe ser relativamente nueva porque el hecho de que en Huevo de Dragón no apareciera ninguna de estas cosas, ¿Cierto? y el autor seguro que, vamos, lo sabría, sí. Debe ser que es más reciente todo esto que esa novela que es de los años 80 y largos, creo. Claro, Bueno, yo creo que esto era súper nuevo en sí, aquella época. debió estar empezando todo esto. Bueno, y entonces, ¿qué lo de la pasta nuclear, que son estos diferentes estados de la materia? Esta pasta nuclear ocurre en la transición entre este cristal de iones, que ya tiene muchos neutrones y también tiene electrones, y la parte de solo neutrones. O sea, en realidad, pone aquí una estimación
que toda la corteza de la estrella de neutrones mediría como 1 kilómetro. De la superficie al núcleo, 10 kilómetros. Y la corteza, 1 kilómetro solo. Pues digamos, los últimos 100 metros, los últimos 50 metros de esa corteza es donde aparecen las fases de pasta nuclear. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues que básicamente cuanto más abajo te vas, estos cristales de núcleos, están los núcleos cada vez más cerca y claro, llega un momento en que sucede lo que hemos dicho al principio, que las diversas fuerzas a las que están sometidas estos núcleos hacen que ya ni separándolos espacialmente. Lo que hacen los núcleos es fusionarse y formar macronúcleos con diversas formas. Y entonces lo que se puede ver en las simulaciones es que cuando tú estás cuando acabas de entrar en los estados de pasta nuclear, que todavía es un estado similar al cristal que tenías antes, los núcleos forman como una especie de agregados con forma de patata, digamos. O sea, que en los que a lo mejor pues hay, no sé, de 5, 6, 7 núcleos unidos en algo con forma de patata. Pues esa cosa le llaman ñoquis. Esa cosa es la primera fase de pasta nuclear, es la fase de ñoquis nucleares, ¿vale? Si tú sigues comprimiendo esos núcleos, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas cosas con forma de patata se unen y para que sean estables lo que han de formar es barras. Forman barras que están separadas a una distancia constante las unas de las otras. Es decir, han hecho un cristal, pero una especie de cristal bidimensional, ¿vale? En lugar de ser un cristal tridimensional, es un cristal de barras muy largas, que a lo mejor las barras recorren decenas de kilómetros en el interior de la estrella de neutrones. Y esa fase se llama la fase de espaguetis, lógicamente, porque son unas barras colocadas ahí una al lado de la otra. Son como espaguetis antes de ser cocidos. Los espaguetis cocidos no nos valen. Sí, eso te iba a decir, son rígidas, ¿no? Vale, son... Eso es. Y de hecho, su estabilidad depende de eso, porque yo entiendo que están a una distancia, están equidistantes la una de la otra, de nuevo para minimizar la repulsión electromagnética entre ellas. Todavía hay protones dentro de esas barras y se repelen. Si sigues bajando, pues vas atravesando otras fases. La siguiente fase es la fase de gofres, que esto no es una pasta, pero básicamente es que los espaguetis se empiezan a unir en vertical también y forman una fase de capas con agujeros dentro de la capa, una cosa parecida a un gofre. La siguiente fase, comprimes eso mucho y ya se forman superficies bidimensionales, se forman planos que están equidistantes los unos de los otros. Lo mismo que con los espaguetis, pero ahora en lugar de con una barra, con un plano, ¿no? Y esa es la fase de lasaña, lógicamente. Tienes una lasaña nuclear. Y recordemos que a medida que vamos atravesando estas fases, vamos perdiendo contenido en protones y vamos ganando contenido en neutrones en todas estas cosas. Si seguimos bajando, pues la lasaña se deforma y forman pues, la fase de defectos, que yo la he encontrado en algunos papers y en otros no. Yo creo que hay gente que no le pone nombre a esta fase a menudo. Y después, al final, tenemos otras dos fases. Hasta ahora eran fases en las que había huecos y cosas entre los huecos. Digamos, poníamos nombre a las fases por los objetos. Ahora vamos a poner nombre a las fases por los agujeros. Ya son fases que tienen más materia que agujeros. Entonces, la penúltima fase es la fase de antiespaguetis. Es una fase en la que hay un montón de materia recorrida por tubos vacíos, que son los antiespaguetis, y si ya nos vamos un poco más allá, tenemos la fase de antiñoquis o de queso de Gruyère, que son la misma cosa, que básicamente es todo lleno de materia menos agujeros con forma de patata que hay entre medias de ellos y que son los antiñoquis, digamos. Y si ya comprimes un poquito más eso, pues ya pasas a la fase de todo neutrones y aquello pasa a ser líquido y se acabó. Claro, estas fases son todavía sólidas, conservan ciertas propiedades de sólido porque sigue habiendo repulsión entre las diversas partes de la pasta. Cuando llegas a ser todo neutrones, ya no. Los neutrones fluyen unos con otros porque solo sienten la fuerza nuclear, no sienten repulsión. En realidad, es hasta cierto punto elemental. O sea, no hace falta una física... Claro, para calcular esto hace falta una física complicadísima, pero para explicar estas propiedades elementales es hasta fácil, entre comillas. Que se puede entender intuitivamente, entiendo que te refieres, ¿no? Sí, exacto. Que existan estas fases, ¿no? Es curioso que algo tan raro se pueda explicar de manera tan intuitiva. Uh-huh. Muy bien, pues si quieren... Un punto clave antes de acabar con todo esto. Todo esto son simulaciones teóricas de hace ya unos cuantos años que ahora están puestas en duda por mayor parte de los expertos gracias a las señales gravitacionales obtenidas por LIGO Virgo, que están, sobre todo esa
esa astronomía multimensajero que nació con esa fusión de estrellas de neutrones, ha cambiado completamente nuestro conocimiento sobre lo que puede ser compatible en el núcleo de una estrella de neutrones con lo que hemos observado, ¿no? Y esto va a cambiar. Este tipo de simulaciones hay que cogerlas siempre con ese entrecomillado. Son simulaciones de manera efectiva, muy simplificadas y que probablemente en gran parte sean mentiras. O sea, Pero hay todo lo que hemos implicaciones, contado puede ser mentira, ¿eh? sí, ¿hay implicaciones ya de las gravitondas sobre estos modelos? Yo sé que hay cotas sobre la ecuación de estado Sí, nuclear. ahí se están publicando un artículo al mes. Ujú. Vamos a Lo ver. que pasa es que, Muchísimo. Francis, entiendo que todos los artículos vienen de los datos de la colisión de dos estrellas de neutrones, de las dos colisiones de dos estrellas de neutrones que se ha visto, ¿no? O sea que eso mejorará un montón en los próximos años. En cuanto veamos más, eso va a explotar. Sí, pero bueno, se está buscando que sean compatibles los modelos teóricos con eso y se está viendo que había muchas cosas que no conocíamos. Entonces, el papel, por ejemplo, de la materia extraña, de los quarks extraños en los núcleos de las estrellas de neutrones, todo este tipo de fases. Esta fase de pasta nuclear es una fase muy concreta que lo mismo se sostiene o no, ya veremos. O sea, quiero decir que estamos hablando de simulaciones muy, muy simplificadas de un tema que ahora está evolucionando muy rápido. Entonces, hay que esperar unos años. Cuando tengamos fusiones de estrellas de neutrones, tendremos una visión muy, muy diferente que lo mismo descarta una de estas fases de pasta nuclear como no realistas. O todas, vaya usted a saber. O todo lo contrario, o confirma todas, ¿vale? O sea que es un campo que está muy activo y que va a dar sorpresas con toda seguridad. Eso es lo único que quería recordar, que lo mismo, lo que hemos contado, pues no es del todo sostenible dentro de 10 años. Yo encontré un paper que me pareció interesante y que encontró como un apoyo indirecto a estas fases de pasta nuclear. Lo que pasa es que es como súper indirecto. Era un paper en el que la gente se ha dado cuenta de que los púlsares de rayos X, ya sabéis que todos los púlsares, como están girando, pierden energía en forma de ondas gravitacionales y van frenándose, ¿no? Pues resulta que los púlsares de rayos X, en concreto esos, no se ha encontrado ninguno con un periodo mayor de 20 segundos o algo por el estilo. Y eso es algo que se está intentando entender y tal. Y este paper era de una gente que había hecho unas simulaciones, de nuevo, simulaciones teóricas y tal, y que llegaban a la conclusión de que si en la corteza, en algún lugar de la corteza del púlsar, había una fase ligeramente plástica y que combinaba espacios vacíos con espacios llenos, pues esa fase podía justificar que había un límite máximo al periodo del púlsar. Es decir, interacciones que ocurrían dentro de esa fase evitaban que el púlsar perdiera periodo más allá de una cierta cantidad. Y esto se interpretaba como un apoyo a las fases de pasta nuclear en el interior de la corteza. Pero ya os digo, súper indirecto. O sea, al final la observación es no hay púlsares de rayos X con periodos mayores de 20 segundos. No tiene nada que ver con pasta nuclear.